El siguiente programa corresponde al testimonio de una experiencia cercana a la muerte, narrando no únicamente lo que vio y aprendió durante ese evento, sino sus extraordinarias vivencias posteriores. No pretendemos ir en favor o en contra de ninguna religión o creencia espiritual, sino que únicamente sugerimos mantener la mente abierta a estas enseñanzas. Muy buen día amigos y seguidores de este canal. Bienvenidos una vez más a CREE. Hoy vamos a continuar la entrevista que hicimos la semana pasada con la señora Laura de González acerca de lo que fue su experiencia cercana a la muerte que ocurrió en el año 1985. Aunque en esta oportunidad nos vamos a enfocar mayormente en todo lo que ha sido el desarrollo espiritual o los dones que ella ha venido manifestando con posterioridad a ese gravísimo accidente que le produjo un periodo temporal de fallecimiento, si podemos llamarlo de esa manera. Voy a dejar el enlace en la descripción de este programa para aquellas personas que no hayan visto esa primera parte de la entrevista donde se dice en detalle, donde se explica en detalle cómo ocurrió todo ese accidente y cuáles fueron los eventos o las situaciones que ella pudo percibir cuando se encontraba en ese plano de luz en compañía de Jesús de Nazaret, o Jesús simplemente. El día de hoy, pues, vamos a conversar con Laura sobre lo que es su misión espiritual, las razones por las que tuvo que volver a este mundo luego de haber sufrido ese accidente, que no pudo quedarse como ella deseaba inicialmente, que no pudo quedarse ahí, las razones por las que tenía que volver y lo que ella está haciendo para elevar la conciencia de la humanidad en estos periodos, en este periodo de cambio y de inicio de una nueva era para la humanidad. Pues bien, Laura, nuevamente gracias por estar aquí entre nosotros, bienvenida. Y bueno, esta es tu casa, Laura. Hola Fernando, muchas gracias por tu invitación. Aquí estamos nuevamente en tu canal. Bueno, Laura, pues nada, un placer de verdad, muy feliz de tenerte aquí en este canal nuevamente. Y bueno, como quedamos la semana pasada y como comenté al inicio de la entrevista, pues la idea es que a partir de tu SM, pues nos vayas contando lo que ha sido todo este proceso tuyo. Yo diría que más que de despertar espiritual, porque creo que ya tú estás bastante despierta espiritualmente hablando, ya vienes con ciertos dones ya desde tu más tierna infancia, pero de este desarrollo espiritual, de estos dones que hoy en día tienes, de estas capacidades que para la mayoría de las personas, así como yo, la mayoría de las personas no tenemos, pero y de la misión y de los objetivos, lo que tú vienes a hacer con todos estos conocimientos y esta capacidad. Cuéntanos un poco, a partir de tu experiencia SM, ¿cómo se fue desarrollando todo esto? Bueno, fíjate, Fernando, yo soy de las que pienso que todos tenemos dones. Todos nosotros tenemos dones. Lo que no le hemos prestado atención. Y los dones se van desarrollando a medida que uno va observando más las actitudes de uno, el pensamiento y las cosas que uno va sintiendo, ¿no? Claro, unos los tienen más desarrollados desde que nacen y otros los tienen menos desarrollados. Yo nací con mis dones más desarrollados y a raíz del accidente pues tuve como más despertar en ese aspecto. Una vez que yo tengo el accidente, pues ya yo empiezo como que todo lo que me iban a decir ya yo lo sabía. La gente yo la veía y sabía lo que pensaba, lo que tenían en su mente, la intención que tenían. O sea, era una cuestión bien difícil, que inclusive yo, por hacer caso a muchas personas, fui hasta un psiquiatra que me atendió en Venezuela y el psiquiatra me dijo, no, tranquila, Laura, tú estás bien, tú no tienes nada. Eso es muy normal en las personas que desarrollan su don. Y gracias a Dios que me tocó un psiquiatra así, no me tocó un psiquiatra de esos dogmáticos, ¿no? Sí, porque la verdad es que ese tipo de respuestas viniendo de un psiquiatra denota una mente abierta y una capacidad o un conocimiento espiritual que va más allá del materialismo en muchos científicos. Y es extraño. Sí,
esa respuesta. Otros Bueno, que agarran y te ponen de una vez una camisa de 11 varas y venga para adentro. Entonces, no pero sé. yo creo que Dios le da a uno lo que uno necesita. Bueno, es verdad, es verdad. Y en ese momento él me dijo que él también tenía dones, pero que él no podía hablar de eso. Pero que me decía que yo poco a poco iba a ir comprendiendo, iba a ir desarrollando mis dones y que yo siguiera mi corazón siempre, ¿no? Entonces eso me hizo así como comprender que bueno, que en la vida es lo que uno va sintiendo y que todos tenemos sensaciones diferentes, unos más sensibles, otros menos sensibles. Y a raíz de ahí, yo inicio como una autoobservación y empiezo a ver que yo no quería estar en la vibración que estaba en la mayoría de la gente. Es como que tú sales de esa película. De hecho, yo salí y más nunca he entrado a esa película terrenal de sufrimiento, de lo que se vive, de lo que es. Para mí todo eso es normal. Es un tránsito que uno tiene por aquí, donde vas a tener experiencia, porque esto es una escuela. Así es. Y empiezo a desarrollar mis dones. Una vez ya que ya yo había como que comprendido un poco mi experiencia de vida, lo primero que se aparece en mi camino es mi esposo. Y cuando yo lo veo, digo, wow, esta es la persona con la que me voy a casar. Y lo dije en voz alta porque me impresionó muchísimo. Y fue que él me llamó, yo estaba pasando por un lugar y él me llamó y yo volteo y lo veo cruzado de negro y él tiene el pelo muy negro, los bigotes negros y dije, wow, esta es la persona que me mostraron con la que me voy a casar. Pero yo Exactamente. lo dije en impresión, lo dije en voz alta y él me dice, ¿qué te pasa? Y yo, no, nada, toma mi teléfono y me fui, ¿no? Y dije, bueno, Dios, tú me pones cada prueba porque son pruebas que le ponen a uno para uno comprenderla. Voy a hacer un pequeño corte en lo que estás diciendo para aquellas personas que no hayan visto la primera parte de esta entrevista. A lo que se está refiriendo Laura es que cuando tuvo su SM, entre las cosas que Jesús le mostró quién sería su esposo. Laura ya venía de un divorcio, en ese momento pues no tenía una pareja, y Jesús le mostró que entre las razones por las que tenía que volver y lo que debía ser su vida a partir de ese momento, pues se iba a casar con esta persona, a quien efectivamente conociste, digamos entre comillas, por casualidad. Seguimos. No, yo lo conocía porque lo cómico de todo esto, Fernando, es que él fue el que me rescató del accidente. ¿Ah, fue el Él Guardia fue el, Nacional? No. él fue el que me sacó del hospital donde yo Ah, estaba y me lleva a la clínica porque él trabajaba en el lugar donde yo trabajaba. Pero cierto. no teníamos ningún contacto de nada, o sea, era simplemente compañeros de trabajo que de vez en cuando nos veíamos. Y cuando yo lo veo y me doy cuenta que es el que me mostraron, y yo dije, me impresioné tanto y dije, wow, Dios mío. Y él estaba ahí esperando una novia porque se iba de paseo para un lado. Y yo dije, bueno, Señor, tú me pones cada prueba tan dura porque yo no me voy a meter en ningún tipo de relación de nadie, ¿no? Y yo no me quería, yo no pensaba casarme ni nada. Yo estaba muy cómoda en el mundo que yo vivía porque nadie me criticaba, nadie me decía loca y yo podía hacer todo lo que yo veía que podía hacer o lo que me decían, yo lo hacía. Y bueno, al poco tiempo él se comunica conmigo, empieza a hablar conmigo, me cuenta que esa relación terminó y ahí es donde empieza nosotros pues el camino y yo le hago una consulta, le hago el diseño, le digo, mira, vamos a ver qué es lo que tú tienes y le explico en el diseño las cosas que él tenía que corregir y cambiar, ¿no? Y bueno, a partir de ahí empezamos a salir como amigos, estuvimos saliendo como amigos como 2 años. Y en una de esas se me presenta Jesús. Yo estaba en la playa y me dice que bueno, que a partir del 2 de enero él iba a llegar a mi casa y más nunca se iba a ir. Y yo le decía a Jesús, pero ¿cómo es eso? Eso no puede ser. Y me decía, sí, eso es, él es tu guardián. Él está en tu vida por algo. Y tienes que aceptarlo porque él va a llegar a tu casa y no se va a ir más nunca. Y yo dije, bueno, está bien, pero tú sabes que uno siempre le quiere jugar las cosas a la divinidad, ¿no? Total que ese día yo estaba en la playa, me regreso al apartamento porque mi hija tenía guardia. Y cuando llego, pues dejo todas las luces apagadas, dejo todo en oscuridad porque yo no quería que llegara nadie a mi casa. Y a las 11 y pico de la noche se presenta Joel en mi casa y me dice, oye, no sabía que habías regresado. Y yo, bueno, ¿y cómo lo supiste? Es que vi la luz de tu apartamento y por eso me vine para acá. Y yo le dije, no, pero es que yo tengo todas las luces apagadas. Y dije, Dios mío, cuando tú quieres algo, eres rapidito y es a tu manera, no es como uno dice. Y ese día llegó Joel a mi casa, mira, y no se fue más nunca.
Ya más tienen nunca. más de 20 años juntos, ¿verdad? Algo así. Eso hace 30 años. 30 años, 30 años. Sí. Él estaba en la policía, en la DICIP, igual que lo estabas tú en ese entonces. Cuando nos conocimos. Ya Cuando después él estaba de gerente en el Banco Mercantil en la parte de seguridad y yo estaba recién graduada de abogado. Y ya. bueno, para hacerte la historia corta, pues fue una de las cosas que me pasó que me impactó mucho. Después mi hija se gradúa de médico tal cual como me habían dicho, se graduó de médico, y a la final emprendimos un camino hacia la India, los tres fuimos hacia la India, estuvimos en la India un mes, y ahí es donde se me aparece Jesús y me dice, tú te vas a casar, ese es tu esposo. Y yo decía, no, yo no quiero casarme, no era lo que yo tenía en mente, yo quiero estar es contigo, yo quiero hacerlo todo lo que tú me digas y casada va a ser muy difícil. Y él lo que hizo fue sonreír y me dijo, ya tu esposo está por llegar. Y en eso entra Joel a la habitación. Y ese día me dice, vamos a casarnos. O sea, todo te lo voy contando así porque es como que todo es perfecto, ¿no? Te dan un mensaje y las cosas se van dando. Yo he sido una persona muy obediente a lo que me dicen, pero no pregunto, no pregunto. Una vez que regreso a Venezuela, me caso en India y después me caso en Venezuela por el civil. Y se me aparece un día la Virgen y me dice que me tengo que ir para Barinas. Y yo digo, bueno, no Cuando sé, te voy a refieres hacer, a la Virgen, ¿te refieres a María, la Madre Terrenal de Jesús, o sí, te refieres a María? Vale. a María. Ella se me parecía bastante y yo digo siempre, el camino para llegar a Jesús es su madre. Siempre digo eso. Porque ella fue como la que me guió a yo dejar tantas cosas terrenales, ¿no? Por ejemplo, Laura, no quiero que fumes más. Ella se me aparecía y me daba muchos consejos. Y yo los asumía inmediatamente. Recuerdo que el día que me dijo, no quiero que fumes más, yo vi la caja de cigarros y le dije, más nunca. Y más nunca toqué un cigarro. Y así cuando me dijo, cambia tu vida, la cambié. O sea, todas las cosas que ella me fue orientando, yo las fui haciendo. Y todo lo que, Por qué te pidió María que fueras a Barinas? Desde Caracas, para los que no conozcan, Barinas está en el sur de Venezuela y hay por lo menos una distancia de ¿cuánto? 600 kilómetros o más entre como Caracas siete, y... 8 horas, más o menos, sí. Más Como o siete, menos ocho eso, horas, sí, como unos 600 kilómetros. Es un estado llanero, propiamente llanero. dicho, cerca del Piedemonte andino. ¿Qué fuiste a Sí. hacer a Barinas? E iba a hacer un gran entrenamiento y tenía que estar sola. Tenía que vivir ahí sola. Y ella me lo dijo el 30 de julio y me dijo que el 2 de agosto tenía que salir para Barinas. Y yo dije, bueno, me voy. Y me paré y le dije a mi hija que estaba recién dada a luz, tenía una bebé en ese momento, y le dije a mi esposo, mira, yo me voy a ir a Barinas. Pero ¿cómo te vas a ir? No sé, me voy. ¿Y qué vas a hacer allá? Lo que me digan. Yo no pregunté. Mi esposo, por supuesto, se impactó, se molestó un poco y me dijo, bueno, si te quieres ir, yo te llevo. Él fue, me llevó, me dejó allá y el mismo día se regresó. Él estaba tan molesto que fue, me llevó, me dejó allá y se regresó. Vale, vale, un buen viaje se dio de ida y vuelta, ¿vale? Sí, como para suavizar la molestia, ¿no? Sí, bueno, sí. Pero yo me fui muy tranquila y dije, bueno, va a suceder lo que tiene que suceder, y yo me fui sin nada, me fui con una maletica y con mis libros y ni sabía qué era lo que iba a hacer en Barinas. ¿Y a dónde Ahí llegaste en estuve, Barinas? ¿A un hotel, a casa de un llegué, familiar o cómo no, hiciste? llegué a casa de una profesora que me había dicho que llegara a su casa, pero cuando llego ella se había muerto y yo no sabía. Ah, caray. Pero sus hijas me dijeron, sí, cómo no, mi mamá me habló mucho de ti, puedes quedarte aquí mientras lo necesites. Y ahí estuve creo que 2 meses mientras yo fui como conociendo la ciudad y conocí una persona que me ayudó porque yo no tenía real para comida ni nada. Yo le dije a ella, bueno, yo voy a ayudarte con tu hija, pero ayúdame tú y me traes todos los días 2 arepas que yo con eso desayuno y ceno, lo demás no importa. Y así estuve 2 meses que no tenía dinero, no cobraba por lo que hacía, lo que me regalaban. Bueno, eso fue un proceso bien fuerte. Sin embargo, yo, Tenías que tener una gran fe en ese mensaje que te dio María para estar en esos 2 meses, en esa situación prácticamente de pobreza material nada más, pero en esa situación también que en cierta forma la mayoría de las personas nos daría muchísima angustia. Cualquiera hubiese simplemente regresado, me voy para la casa, no digo yo.
claro, pero yo siempre he sido muy disciplinada y muy obediente. Acuérdate que yo desde chiquita estaba en ese mundo, ¿no? Y entonces yo en ese momento dije, bueno, lo que tenga que vivir lo vivo. Y soporté los 2 meses, bueno, no fueron 2 meses, fueron 4 años. A los 2 meses me dijeron, te vamos a dar una casa. Y yo dije, ok. Entonces salí, ellos me guiaron, conseguí la casa y en ese lugar pues no me pidieron nada, sino que diera el alquiler, di el alquiler y dije, bueno, en tus manos estoy. No sé cómo voy a pagar el alquiler porque lo que tenía lo había gastado en la reserva de la casa, pero ahí yo tenía que empezar a trabajar. Y ya mi esposo me había dicho, bueno, yo me voy a mudar para allá, pero me voy a trabajar para otro lugar. Y yo le dije, está bien, trae todas las cosas de la casa, las dejó aquí en la casa y yo me quedé ahí. Tenía que vivir sola para yo poder ser entrenada por los seres de luz. ¿Cómo fue Esto ese no es un entrenamiento? proceso, ¿Cómo fue ese fíjate, esto no es proceso, un ese entrenamiento? proceso, no es un proceso fácil que la gente comprenda, ¿verdad? Porque todo el mundo dice, tú eres loca. Pero es que yo veo esos seres que estaban conmigo, yo los veía. Y ellos físicamente estaban conmigo, viviendo conmigo y me entrenaban en autoobservarme todas las habilidades que yo tenía y me enseñaron ellos ya lo que era el diseño como tal, ampliaron la información, me empezaron a hacer observación de muchas debilidades que yo tenía que corregir muchas cosas, iba a ayudar a la gente, pero no podía cobrar sino lo que me dieran. Entonces imagínate, los primeros 6, 7 meses fueron durísimos, durísimos. Yo lloraba y decía, Dios mío, o sea, ¿cómo soporta uno esto que te llega el día de pagar el alquiler y todavía no tienes el dinero y mágicamente te aparece ese día el dinero para pagar? Todo era así, todo era a última hora. Y yo soportando esa ansiedad, ¿no? Que no tenía comida, no podía salir de la casa, Fernando, ellos no me tenían permitido salir de la casa. Entonces, esta señora, Delvia, que es mi amiga hoy en día, me Ujú. ayudaba a hacer las compras, a pagar la luz, a pagar los servicios, a pagar todo. Ella me ayudó muchísimo. Y llega un día que yo dije, no, ya yo no aguanto más porque uno está acostumbrado a trabajar, a producir sus cosas, a tener su independencia. Y yo dije, no, yo no aguanto más esto. Yo ya de verdad, ustedes me han enseñado mucho, pero es muy fuerte. Y ellos me decían que me quedara tranquila. Y como yo, de cierta manera, siendo muy humana en ese momento, pues yo decía, es muy difícil. Voy a tirar la toalla, dije ese día, no, ya tiro la toalla, ya yo no aguanto más. Se aparece una persona en mi casa, me toca la puerta, él era devoto de Saibaba también, y me dice, mira, estaba meditando, me dijeron que te buscara, tú eres Laura, la de Los Ángeles, así me conocían a mí en Marina. Y yo le dije, sí, bueno, me dijeron que te buscara a ti, que te dijera que no vas a tirar la toalla, que recojas la toalla. Wow, eso Impresionante, me impresionó impresionante. muchísimo. Y me puse a llorar y le dije, pero ¿cómo sabes tú eso? Y me dijo, bueno, porque yo estaba meditando y me dijeron que te ayudara, que tú tenías una misión grande y yo tenía que ayudarte. Él es licenciado en enfermería. Y me preguntó, ¿cuál es tu problema? Le digo, mira, no puedo salir a comprar comida, no tengo dinero para comprar la comida también. No me gusta mucho cocinar porque a mí me cansa mucho cocinar. No sé cocinar muchas cosas. Entre ayudar a la gente, tengo mucha gente aquí, entonces cocinar, ayudar a la gente a aprender, estudiar. O sea, yo estaba como que veía todo muy complicado en ese momento, ¿no? Y él me dijo, no te preocupes, Laura, yo vengo a apoyarte. No te preocupes, yo los viernes voy a traerte un mercado. Como yo voy a hacer mercado a mi casa, yo te traigo tu mercado. Y me quedo un rato, te ayudo, te preparo algunas comidas, te las dejo listas y así vas a estar más tranquilo. Laura, ¿y qué era lo que te enseñaban, aparte de que te ayudaban a corregir aspectos de tu personalidad, de tu carácter, de emociones? ¿Qué te estaban enseñando estos seres de luz? ¿Para Me qué te estaban estaban preparando? enseñando, me estaban entrenando para que yo pudiera hacer el diseño holográfico, que es lo que yo hago ahorita. Hoy en día se lo hago a las personas para que ellos comprendan lo que ellos tienen que corregir internamente. Y una de las cosas que ellos me decían, que yo tengo ese concepto también bien claro, me decían que nadie me iba a ayudar a cambiar si no era yo mismo. Y que si yo no observaba mis debilidades y si no se trabajaban en las debilidades que las personas tenían, pues ellos no iban a poder aprovechar la encarnación porque todo queda en tu nivel de conciencia cuando tú te mueres. Ya. Entonces ahí es donde yo empiezo pues a entender más todo este camino y a comprender que hay un efecto de vidas pasadas que te marca mucho, ¿no? Tengo muchos años haciendo el diseño holográfico, creo que soy la única persona que lo hace, no conozco a nadie hasta ahorita que lo haga.
De hecho, Y yo me he jamás había dado oído cuenta, el término de diseño holográfico hasta que lo conversé contigo. Nunca lo había, no lo conocía. Me sigo sí, preguntando, bueno, no vale la pena ni que me lo expliquen, pero me sigo preguntando cómo será eso, pero en fin. bueno, viste el diseño que es pura geometría sagrada, Sí, que sí, cualquier sí. persona me puede decir, Laura, ¿y cómo tú viendo eso puedes ver todo lo que me dices? Y yo digo, bueno, es que eso es como una llave que abre tu energía pensamiento y yo voy a tener acceso a esa energía pensamiento para poder decirte lo que vienes a cambiar. Y tengo tantos años haciéndola, Fernando, y te puedo decir que yo creo que el 99% de las personas, para no exagerar, cuando yo les hablo de lo que han hecho en vidas pasadas, en esta vida están haciendo algo igual, similar o parecido. Es increíble, porque tú traes una energía de pensamiento calcificada y vienes a descalcificarla en esta dimensión, no lo puedes hacer en otra. Es aquí donde tienes que hacerlo. Sí. Entonces, el detalle de todo esto era que no me podían enseñar y yo no podía avanzar hasta que yo no lo practicara, hasta que no formara parte de mi forma de vivir. Y tenía que estar sola, mi esposo en ese momento estaba en Anaco, pero mira, era una conexión tan increíble que yo llamaba a Joel y le decía, mira, va a pasar esto y esto y esto, y pasaba. Me acuerdo un día que le dije, mira, va a haber un secuestro grande y secuestraron al hijo del alcalde. Y le dije, no te preocupes, lo van a conseguir en un lugar así, así, así. Le describí el lugar y ahí lo consiguieron. O sea, era como que iba desarrollando mis dones, que a la gente le gusta mucho la parte mágica, es lo que yo veo, ¿no? Pero realmente la parte mágica no es importante. Lo importante es lo que tú tienes que corregir de ti, para que esa parte mágica también esté en ti, porque todos lo tenemos. Solamente que al equilibrar todos tus cuerpos y que equilibrar tu energía, pensamiento con todos tus cuerpos emocionales, mentales, espirituales y todo, pues tú vas a poder tener una vibración más alta y vas a poder tener acceso a ese mundo. Y no es Vale. como la gente me dice, Fernando, mucha gente me escribe y me dice, Laura, pregúntale a tus seres de luz a ver qué te dicen de mí, y yo me río, ¿no? Porque los seres de luz yo nunca les pregunto nada. Eso es algo muy terrenal, Ellos algo son que los me que, enseña. ellos son los que te dicen lo que debas saber en ese momento o algo así. Bueno, lo primero que ellos me enseñaron a mí es a ser disciplinada, porque la disciplina en el mundo espiritual es muy importante. Bueno, y Y en no este es mundo también. preguntar, sí, pero no, en este mundo no lo manejan. Mm. Y no es preguntar, es como comprender que ellos te dicen las cosas siempre para bien. Entonces yo nunca le pregunté, a mí me dice, mira, ¿de dónde son o qué hacen? No, yo nunca he preguntado eso, yo solamente cumplía lo que ellos me decían. Hay gente que me ha dicho, bueno, ¿y cómo queda tu libre albedrío? Bueno, mi libre albedrío fue elegir ese camino, un camino Ok. de disciplina, de obediencia, de comprensión, de despertar, de cambio, de transformación, y lo logré, porque este es un camino donde tú tienes que estar muy seguro de ti mismo, tienes que haber trabajado mucho lo que es la rabia, la mentira, tu mente, tu pensamiento, tus creencias, tus patrones, todo eso tienes que romperlo. Por ¿Y has eso que podido se le hace, ayudar? La gente te ha seguido en ese pensamiento, en ese, con esas enseñanzas. O sea, la gente ha aprendido de ti, han servido realmente a su propósito lo que ellos te enseñaron. claro, claro que sí, muchísima gente. Yo en Venezuela hacía grupos de 100 personas, que hacíamos encuentros con grupos de 100 personas. Y yo se los explicaba todo, le decía, mira, es que la vida es así. Y hoy en día muchas personas que ahora recibo mucha información de ellos me dicen, Laura, gracias que te conocí, gracias que me mostraste cosas, gracias que yo cambié mi carácter, gracias que yo enderecé mi hogar. O sea, sí han comprendido el mensaje. Y el mensaje que yo le puedo dar a todas las personas es que se observen, que si ellos mismos no cambian, no hay nada mágico que los cambie. No hay nada mágico que los pueda cambiar. Laura, ¿y qué, si alguna vez trataron el tema, qué opinión tienen estos seres de luz de las religiones en general? No, ellos no opinan. Acuérdate que ellos no son personas de opinar ni para bien ni para mal. Es una confusión que tiene el ser humano también. Ellos nunca te van a hablar mal ni bien de nada. Ellos Ujú. solamente te direccionan. Mi concepto sobre eso es que la religión lo que hace es mantenerte en una cantidad de creencias y patrones que no son verdaderos.
Porque la Sí, religión no es que tú vayas a la iglesia o a cualquier lugar sagrado y te comportes correctamente y ahí vas a ayudar a todo el mundo, pero llegas a tu casa y eres un desastre y en tu trabajo eres un desastre y tienes una vida que es un desastre. Para mí, la religión es una creencia y un patrón que nos han dado falsos, que no son así, ¿verdad? Para mí la vida es más que tú seas buena persona, te comportes correctamente y hagas siempre el bien para todas las personas y manejes tu vida desde la verdad, cosa que es muy difícil, porque la gente está no es acostumbrado a manejar la mentira. Es cierto, en este mundo estamos acostumbrados a eso, a manejar la mentira y la manipulación, el engaño, todo eso son aspectos que forman parte de la vida cotidiana de la mayoría de las personas, no de todos. Y lo importante, creo yo, es que empecemos a darnos cuenta también como seres humanos de que ese camino es equivocado desde el punto de vista personal y desde el punto de vista de la colectividad humana en general. Y si todos hacemos un esfuerzo por cambiar y vamos cambiando internamente, pues todos iremos cambiando el mundo para mejor. Claro, Eh, pero normalmente no es así, no, Fernando. Sobre todo en las familias, ¿no? Yo te puedo echar cuentos de personas que he conocido. Una vez una persona estaba con su esposo y el esposo le contestó feísimo. Y yo me la quedo mirando y le digo, mira, tú no tienes derecho a contestarle a tu esposa de esa manera. Tu esposa es algo sagrado en el hogar tuyo. Y entonces ella le contesta, no, Laura, es que él tiene mal carácter, él es así. Yo le dije, no, él no es así. Tú has permitido que él sea así. Y por eso él a ti te trata así. Pero eso no es correcto. Y le dije a él, tú lo estás haciendo mal. Y se quedó callado. Porque sí sabe la gente dentro de cada quien sabe lo mal que está haciendo. Así como las madres le tapan cosas a los hijos, las familias se tapan cosas entre ellos y eso no debe ser. Eso no debe ser. cierto. Laura, volviendo a tu experiencia en Barinas, estuviste 4 años bajo, o sea, con estos seres de luz que te estaban enseñando y te estaban. Después de eso, ¿qué siguió? Después de eso me dijeron, bueno, ya te entrenamos, ahora vamos a ver si lo puedes practicar. Ya te puedes ir. Yo de ahí me voy a Naco y ahí empiezo a tener experiencias, bueno, de ver la gente cómo estaba desequilibrada, que todo el mundo hacía las loqueras que hacían y yo decía, Dios mío santo, ¿cómo se maneja esto, no? Y empecé a entender que tenía que tener mucho equilibrio, mucha tranquilidad, tenía que mantenerme tranquila, comprender que las personas no estaban en esa vibración y con mucho amor irlos enseñando. Y ahí es donde yo entro entonces ya en mi segunda etapa de empezar a enseñar a las personas que así no era. Que no es un camino fácil, porque mostrarle a las personas que las cosas no son como ellos piensan que son, pues mira, no es fácil porque la gente no cree en eso. Claro, claro. Y la gente terminó también creyéndote, entonces, Un cambiando. grupo sí, en Anaco se hizo un grupo bien bonito, tengo amigas que quiero mucho ahí, está una amiga mía que fue la primera que yo encontré, cuando yo llego a Anaco me le quedo mirando y le digo, mira, Dios me mandó para acá para algo y pues tú me vas a ayudar a eso y yo sé que tú vas a comprar una casa y esa casa va a tener un apartamento anexo y me lo vas a alquilar. Y ella se me quedó mirando así y me dijo, tú estás fumando lumpia porque yo no he pensado nada de eso. Y yo lo que hice fue reírme, porque ya Dios me había dicho todo lo que iba a pasar, ya me habían dado toda la información. Y bueno, a los meses de eso, compro una casa y cuando compro la casa y todo, me dice, mira, sí, tiene un apartamento y quiero que te vayas a vivir para allá. Y yo estuve viviendo como un año y pico, creo 2 años, no recuerdo, en el apartamento con esta amiga mía, pues, y la fui entrenando, la fui orientando a ella, un grupo que se fue haciendo, y eso va como creciendo siempre, ¿no? Se va haciendo un grupo, pero acuérdate que en esa época era un poco más difícil que la gente entrara en ese camino espiritual. Ahorita es más fácil. Pero ella entró en ese camino espiritual y está haciendo su trabajo allá en Anaco, ayudando a la gente en lo que ella decidió hacer. No recuerdo qué está haciendo ahorita, pero siempre nos comunicamos de vez en cuando. Y ya de ahí me mandan para Caracas, porque es como que ellos te entrenan y te van dando pasos para que tú muestres si realmente has comprendido la lección. Tal cual como en la universidad. Tú estudias y después te hacen el examen, igualito. De ahí me mandan a Caracas y en Se te Caracas pues presentan, ya, sí, normalmente es que se te presentan y te dan esas indicaciones o cómo sí, funciona. Es así. sí, se Tú no- presentan. Cuando los ves como
nos vemos tú y yo, o sea, como una persona física, algo así, cómo se presentan, no lo sé. Tal cual como una persona. Es más, yo a veces estoy caminando y le digo a mi esposo, mira, hay una señora al lado mío, ¿tú la ves? Mi esposo me dice, no, ah, ok, nos está acompañando, ya yo sé. Porque ellos están siempre con uno, no conmigo solamente, están con todos nosotros. Lo que pasa es que nosotros tenemos los sentidos cerrados. No nos hemos vuelto unas personas sensibles porque tenemos la mente trabajando en 50.000 cosas que no tenemos que trabajar en ellas. Sí, es cierto. Mira, ¿y qué más te han pedido en general? ¿Qué más te han pedido hacer? En el sentido, ahora vives en los Estados Unidos, te mudaste para allá también por indicación de ellos. Sí, señor. Y ya estoy por salir de aquí, ya yo siento, porque yo siempre estoy en un lugar 4, 5, 6 años, cuando mucho me mueven. Y todo es mágico, todo es como ya recoge, te vas y yo tengo que recoger y ya mi esposo dice, mi amor, yo creo que tenemos más mudanzas que años de casados, porque siempre nos toca salir a otro lugar, irnos a otra parte, regresar, o sea, pero es un camino bonito porque ellos te van mostrando las cosas y se van dando tal cual como me las van mostrando. Vale. ¿Alguna vez has tenido rechazo de las personas, agresión, ese tipo de mensajes, o hostilidad abierta por ese tipo de mensajes que tú das? No, nunca he tenido ese tipo de hostilidades. Solamente una vez una persona en Maturín, que yo los conocía a la pareja, fue a Ujú, mi casa muy molesto porque dijo que en mi libro yo hablaba mal de mi familia, ¿no? Y empezó a decirme, ¿cómo es posible que tú hables mal de tu familia, tal, tal? Y me empezó a decir cosas y la esposa me decía que me callara, que no le dijera nada porque él era una persona violenta. Y mi esposo y yo lo que hicimos fue escucharlo, escucharlo, escucharlo. Y después que lo escuchamos, bueno, le dijimos, mira, esa es la experiencia mía, ¿verdad? Como la tienen muchas familias, lo cual lo que pasa es que la ocultan. Y en el mundo no tienes que ocultar las cosas, es una debilidad. La verdad no va a cambiar porque yo oculte cosas que pasaron con mi familia. Y tampoco estoy hablando mal cuando digo la verdad. Eso es un concepto que la gente tiene errado. Entonces, bueno, él se quedó tranquilo y se fue. Pero del resto, más nunca he tenido así experiencias. Bueno, en los encuentros, de repente alguien en los encuentros, me acuerdo que una vez en Valencia, ujú. había una persona que era terapista y se paró y me dijo, mira, yo no creo lo que tú estás diciendo y tal, y de repente se quedó callada y se quedó así como tiesa y yo, ¿qué te pasa? Le dije a mi esposo, mira, vamos a sacarla. La sacamos de ahí y empezó a llorar, a llorar, a llorar, a llorar y me dijo que se le había presentado una persona y la había regañado fuertemente porque ella no tenía que hacer esas cosas ante una persona que estaba dando un mensaje que era verdadero. Qué O sea, me increíble. han pasado cosas así, ¿no? De gente que de repente piensa algo y después se le aparecen en sueños, en mensajes, en cosas y me llaman y me dicen, mira, Laura, pensé esto y ahora sé que no es así porque de verdad sé que tienes compañía de seres que están contigo. Y yo le digo, pero es que todos estamos acompañados, no soy yo solamente. Claro. Laura, ¿y cuál es, qué le espera a la humanidad en esta etapa de cambio que estamos entrando en esta nueva era? ¿Cómo debe cambiar la humanidad? ¿Hacia dónde vamos? ¿O hacia dónde deberíamos ir? Mira, primero la humanidad tiene que comprender que ya no pueden tener la mente en tercera dimensión en la era de Piscis. Entonces vamos a definir qué es eso. En la era de Piscis, en tercera dimensión, era una dimensión donde se manipulaba, se creaban patrones, creencias, dogmas, donde se controlaba todo, donde siempre había una persona arriba o trabajo que obedecía, donde las cosas que sucedían había que ocultarlas, donde la verdad no podía salir sino la mentira. Eso era tercera dimensión. Pero ya no estamos ahí, ya estamos en el siglo XXI, en la era de Acuario y en quinta dimensión. Ahora, ¿qué le pasa a la humanidad? Que está ya vibrando ahí porque el planeta ya está ahí y muchos de nosotros ya estamos ahí, pero una gran colectividad mantiene su mente todavía en ese patrón de tercera dimensión. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas de esas personas que están viviendo en esa tercera dimensión están sufriendo mucho internamente y yo lo veo todos los días en las consultas. Son personas que se sienten mal, que no están contentas con las parejas, que tienen problemas en su trabajo, en su hogar, en su vida. Y yo digo, mi amor, pero es que tú no puedes vivir así, tú tienes que darte cuenta que la que está mal eres tú y eres tú la que tienes que cambiar. ¿Por qué si estás mal con una pareja, por qué tienes que estar ahí? Dios no nos dice eso.
Dios no nos castiga de esa manera. Nosotros a través de nuestros miedos somos los que aceptamos esas situaciones. Es cierto. Entonces, ¿hacia dónde va la humanidad? La humanidad va a liberar esa tercera dimensión. Pero ese proceso, yo tengo 20 años enseñando esto y se lo decía en los encuentros a las personas y los que me escuchen saben que tengo muchos años diciendo que en este momento, en esta era, mucha gente iba a estar sufriendo y sintiéndose mal porque está muy apegada a cosas que no son. Y si tú no rompes ese patrón que traes de tercera dimensión, que era de la era de Piscis, es una era de miedo, de sufrimiento, de dogmas, de creencias, de patrones, de gente que está arriba dominándote, donde tú no podías hablar, donde tenías que hacer lo que tu papá quisiera, aunque tú no fueras eso, ¿verdad? Si tú no rompes ese patrón de creencias, entonces no te vas a sentir bien porque ya la vibración de quinta dimensión no es así. Laura, ¿y cómo crees tú que pueda romperse? O sea, el mundo funciona con base en unas estructuras que son económicas, políticas, sociales, incluso religiosas, que son muy poderosas y que no están dispuestas a cambiar, porque aquellos que están gobernando en cada uno de estos sectores, pues no están dispuestos a dejarlo. ¿Cómo romper con eso? ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué pudiera ocurrir para que, porque mientras no hayan esos cambios, o sea, no, difícilmente podría darse de verdad un mundo diferente? Mira, los cambios no van a salir por ahí. Los Mm. cambios van a nacer cuando cada quien se dé cuenta de la oscuridad que tiene dentro de ellos y salga de esa oscuridad. No es el gobierno, no es el poder, son las personas las que tienen que salir de esos cambios. Por ejemplo, porque una persona que es casada, siendo hombre o mujer, son infieles. Eso no tiene nada que ver con el gobierno, eso tiene que ver con tus valores internos. Cierto, una decisión Porque personal. una persona, porque una persona se mete a ser corrupta, porque le gusta, porque una persona dice miedo o mentiras, bueno, porque esa es su vibración y no la quiere ver. Ahorita yo he visto varias personas, muchísimas personas en este último año, que están en un proceso que tienen lujuria interna y les cuesta y son casados o casadas y les ha costado cambiar esa parte. Y yo digo, bueno, pero es que eso es una cosa tuya, tú eres el que tienes que cambiar, porque tú ves afuera el mundo cuando tú tienes dentro de ti un mundo muy oscuro. Entonces, el mensaje que le quiero dar a las personas es que no vean afuera lo que está pasando. Lo que está pasando afuera es producto de lo que tenemos nosotros adentro. Una persona se casa y no es fiel. Ya después que se casó, ya no le importa la esposa, ni los hijos, ni nada. O pues bien sea hombre o mujer. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que el mundo se está abocando más a esos placeres carnales, materiales, terrenales, ¿verdad? Nos están dando un mensaje todo el tiempo de que lo bueno es ser feliz, viajar, conocer la sexualidad amplia, abierta. Tantos mensajes que dan que ellos se los creen y entran en esa vibración, pero nadie los obliga. Nadie nos ha obligado a entrar ahí. Es cierto, nadie nos obliga, son decisiones personales y sí mismo la decisión personal de salir de eso es lo que tiene que prevalecer. Ahora, si Es. tú no entiendes que tú vienes a esta vida a ser mejor persona, y aquí quiero aclararte un término. Ujú, Cuando uno está muerto, Fernando, uno ujú. se muere y va a un lugar donde a ti te van a mostrar todo lo que tú has hecho. Allá nadie te va a castigar, nadie te va a poner cosas difíciles ni nada. Tú te mueres, tienes un tránsito de 3 a 5 días aquí y después ya te vas. Pero una vez que estás allá, te van a presentar a un lugar donde tú mismo vas a ver lo que tú mismo hiciste, pero con una conciencia elevada. Y el arrepentimiento es tan grande y el dolor es tan grande que uno se siente mal por lo que uno ha hecho porque no corrigió, porque se da cuenta que le dieron la oportunidad de ser buena persona y vino aquí y hizo desastre. Sí, sí, es cierto. Yo he tratado ese tema en este canal en otras oportunidades. Y al final todo se centra en lo que somos nosotros como personas. Tenemos que cambiar nosotros mismos para poder cambiar Exacto. en conjunto. Laura, bueno, mira, estamos ya llegando al final de la entrevista. De verdad, te agradezco muchísimo todo esto que hemos venido conversando, esta charla del día de hoy, tus experiencias, lo que nos has contado. Y bueno, amigos, espero que hayan disfrutado de esta enseñanza con Laura. Voy a dejar abajo un enlace o la dirección del correo electrónico de Laura. Si alguien se quiere comunicar con ella, yo estoy seguro que podrá hacer.
una persona de inmensa bendición, de inmensa ayuda para todos ustedes. Laura, muchísimas gracias por haber aceptado nuevamente esta entrevista aquí en este canal. Y bueno, seguiremos conversando y seguiremos hablando. Por cierto, tenemos un temita pendiente que es lo del refugio que estás desarrollando. A todos se los comento. Vamos a hacer un breve programa, Laura y yo, para hablar o para que Laura nos explique qué es este refugio que está haciendo y podamos conseguir fondos para poderlo llevar adelante. Laura, muchísimas Gracias. gracias. Gracias, Gracias. Fernando. Gracias a ti y gracias por compartir conmigo estos momentos que son bien enriquecedores. Bueno, pues gracias a todos, amigos, y hasta la próxima.